Una mascota muy buscada por su tamaño y ternura son los conejos. Estos simpáticos mamíferos con orejas largas que al desplazarse realizan saltos, y muy conocidos por la caricatura de la Warner Brothers Bugs Bunny, lo hacen un animal de compañía que hoy por hoy las personas siguen buscando para que los acompañen en sus hogares. Los conejos pertenecen a la familia de los lagomorfos, muy similares a los roedores, pero aún así muy diferentes entre sí, por lo que un conejo no es un roedor. Este mamífero, aunque parezca que es fácil de tener, son bastante complicados. Se deben adquirir a una edad de 1 mes y medio de nacidos, como mínimo, los cuales se alimentan plenamente por su cuenta. Esto porque con el afán de adquirir uno muy pequeño, consiguen un gazapo que aún se alimenta de su madre. Lo primero es un lugar donde va a dormir, y eso depende en gran medida de la raza del conejo. Si es un conejo enano, que no crece más allá de 30 centímetros, su jaula puede tener una superficie de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho, y una altura de 30 a 40 centímetros. Esto será lo suficiente para que se pueda acostar, acomodar, tener su bandeja de alimento y agua y realice sus necesidades. Mientras más grande sea el conejo, más grande debe ser su jaula. Esto se puede medir con el largo de las patas delanteras estiradas hasta las traseras, mientras el conejo está acostado, para que se den una idea de cuánto debe de medir como mínimo su jaula. La reja debe de ser de metal, y si está pintada, esta debe de ser con pintura sin plomo o no tóxica, debido a que tienden a mordisquear todo lo que tengan a su alcance. Su piso debe de ser de lámina o reja muy cerrada para que no se les entierre cuando se acuesten, donde se les pondrá viruta de madera para que absorba el orín y no se comience a desintegrar la base. Esto se debe a que la orina es muy concentrada y tiene grandes cantidades de amoníaco y de nitratos, desgastando rápidamente los metales. Se les debe de limpiar como mínimo cada 2 días, esto porque su orina tiende a ser muy penetrante y muy rápidamente huele, además de que si se encuentra en un lugar con poca ventilación, la concentración de amoníaco en forma de gas es perjudicial para las vías respiratorias, irritándolas. Y por otra parte, el olor de la orina puede atraer a las ratas o ratones de las coladeras, por lo que es indispensable realizar una limpieza de sus instalaciones con frecuencia. El traste donde se le pondrá su alimento y el agua debe de ser de metal, esto para que duren mucho más tiempo, porque al ser de plástico los comienzan a masticar y rompiéndolos muy rápido. Siempre deben de tener agua, sobre todo en temporada de calor, esto porque su pelaje está adaptado para climas fríos y no disipan con facilidad el calor, pudiendo entrar en shock térmico en los días más calurosos. Su alimento base debe de ser pellets para conejo, ya que estos cubren todos sus requerimientos nutricionales. Sumado a esto se le puede proporcionar vegetales crudos o cáscaras de frutas. Esto ayuda a disminuir la cantidad de desperdicios en la comida, además de alfalfa o heno, tomando en cuenta que estos deben de venir lavados para quitarles cualquier residuo de pesticidas frescos y que tengan una temperatura ambiente. Nunca se les debe de dar estos calientes. Si lo están, pueden indicar que están en proceso de descomposición o que les puede causar una colitis. Son animales muy curiosos y cuando están fuera de su jaula se les puede ver oliendo por todos lados y mordisqueando cualquier cosa. Sobre todo si se les saca un jardín, se debe de tener cuidado porque se pueden comer cosas que les hagan daño, como plantas tóxicas, como la nochebuena, y que no tengan cables de luz al alcance, debido a que si los muerden se pueden electrocutar o pueden llegar al punto de hacer un hoyo en el jardín para realizar su madriguera. Si se les saca dentro de la casa pueden morder los sillones, zapatos o cualquier cosa que les llame la atención, por lo que cuando estén sueltos siempre deben de tener una supervisión, dejando fuera de su alcance cualquier cosa que no estés dispuesto a perder y tomando en cuenta que se pueden orinar y defecar en cualquier lado. Se les puede bañar siempre y cuando no se les aplique jabón antipulgas, debido a que son muy susceptibles a cualquier tóxico, ocasionándoles la muerte. Si se le realiza el baño, se debe de efectuar con un jabón neutro para humanos y secarlos muy bien para que no se queden húmedos, cepillándoles el pelo para retirar el pelo muerto. Este se puede efectuar una vez al mes. Son animales muy prolíficos y aunque no son los de mayor número como ratones o ratas, sí tienden a tener un alto número de crías, entrando a la madurez sexual a los 4 meses de edad las razas medianas, las grandes de 6 a 9 y las pequeñas de 3 a 4 meses, donde la hembra presenta una ovulación inducida por el apareamiento, por lo que cuando ocurre el coito es muy probable que ésta quede gestante, que dura de 31 a 33 días.
donde la cantidad de gazapos que nazcan puede variar entre 4 a 8, donde los alimentará por un mes a un mes y medio. Posterior a esto, la hembra volverá a entrar en celo y se repetirá el ciclo si está el macho cerca, por lo que si no quieres conejos es necesario que estén separados o que esterilices al macho para prevenir una sobrepoblación, donde puede ocurrir que comiencen a atacar y recurran al canibalismo. El promedio de vida de los conejos varía según su tamaño, pero en general es de 8 a 12 años, siendo las tallas medianas las que tienden a vivir más tiempo. Sus dientes les crecen toda la vida, al igual que los roedores, de ahí que se les vincule erróneamente con ellos. Este es uno de los motivos por lo que muerden todo, con el fin de desgastar sus dientes, sobre todo los frontales, debido a que pueden llegar al punto de que si crecen lo suficiente, se les puede enganchar la mandíbula, crecerles chuecos o llegar a atravesar el cráneo en un caso extremo. Por lo que para ayudarlos a mantener sus piezas dentales a nivel óptimo, se les puede dar un objeto que muerdan. Este puede ser una madera, una corteza de árbol o cualquier objeto que no les cause daño si se lo tragan, pero que sea áspero para que limen su dentición. Al igual que sus dientes, las uñas les crecen, estas las desgastan al escarbar en la tierra y al caminar por el pasto, pero siempre hay que verificar que las tengan en un buen nivel, es decir, que sobrepasen unos milímetros la almohadilla de las patas. Si no es así, es menester rebajárselas con un corta uñas para que puedan apoyar bien su pata, no se lastimen y sobre todo que al patear no nos lastimen a nosotros. De comportamiento tienden a ser tranquilos y algo nerviosos, sobre todo cuando uno los manipula, debido a que en la naturaleza son presa de muchos animales, por lo que al manipularlos pueden morder, patear o rasguñar con la intención de huir, pero si se les acostumbra desde pequeños su estrés disminuye, pero no desaparece por completo, presentando un mecanismo muy efectivo cuando se estresan, el cual es que tiran mechones de pelo, que al ser muy delgados se suspenden fácilmente en el aire, y los más pequeños se meten enterrándose en las mucosas de las vías respiratorias, ocasionando comezón, lagrimeo e irritación, confundiéndose con una reacción alérgica, la cual no lo es, debido a que al exponerse en varias ocasiones, esta reacción no se intensifica, por lo que muchas personas al decir que son alérgicas no lo son realmente, simplemente sufren la consecuencia de un mecanismo de defensa. Son animales ideales para niños, sobre todo niños tranquilos, porque se espantan con facilidad a los movimientos bruscos y a los ruidos altos, y adultos, llegando a aprender trucos como correr entre los pies o saber a dónde tienen que ir al baño si se les enseña, y si se les tiene paciencia hasta el punto que se pueden hacer competencias de saltos con ellos. Una cosa que se debe de tomar en cuenta es que es muy difícil que convivan plenamente con otros animales como perros o gatos, debido a que tienden a verlos como depredadores y ellos a su vez como presas, además de que los perros tienden a comerse sus heces y pudiendo contraer enfermedades, sobre todo parasitarias como coccidiosis, por lo que es necesario que ambos estén separados y su interacción sea mínima o negada si estos se estresan o los intentan cazar. Al ser animales de presa, tienden a esconder las enfermedades para que los depredadores no se abalancen sobre ellos al ser una presa fácil, por lo que al detectar cualquier anomalía puede indicar que el proceso está muy avanzado, por lo que es indispensable que cuando detecten cualquier baja de su alimentación o en su estado de ánimo, se le lleve al médico veterinario para su tratamiento óptimo. Padeciendo de problemas en el aparato digestivo al comer algo que no deben, parásitos, de problemas en vías respiratorias propiciadas por los cambios de clima, sobre todo los muy rápidos, leptospirosis, coccidiosis, sarna, sobre todo en las orejas y patas, entre otras enfermedades. Son animales que no se vacunan, aunque una aplicación de leptospira anualmente lo protegería contra la enfermedad, aunque no se recomienda aplicarles la vacuna de la rabia, debido a que en ellos la aplicación de esta puede ser mortal. Siendo una mascota peluda y curiosa, por sus ojos grandes y redondos, sus orejas de gran tamaño, la cual puede ser de pelo largo, de orejas caídas, pelo suave, grandes, pequeños o venir en una gama de colores muy vistosos. Esos son los conejos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!